Comenzamos esta semana con el estudio, pero dándole continuidad a lo que ya iniciamos la semana pasada. Realmente he querido trabajar un poquito en el libro de Efesios, ir pausadamente y permitirnos que el Señor nos vaya hablando y que también vaya remachando algunas ideas. Sé que es un poquito difícil que nos veamos semana tras semana y tratar de mantener el hilo de lo que estamos hablando. Mi recomendación es para usted: léase el libro de Efesios, esté repasándolo en sus tiempos, digamos, libres. Léase un pasaje. Hay muchos versos que tienen sentido completo, como lo compartíamos la semana pasada, pero quiero instarles a que ustedes puedan leer ese libro. Yo tengo que volverlo a leer, de hecho tengo que estarlo leyendo para refrescar y ver nuevas ideas que el Señor quiera compartir mientras estamos estudiando para ustedes. Antes quiero orar y quiero bendecirlo, permítame. Gracias, Dios, por la oportunidad de estar juntos para estudiar tu palabra. Que tu palabra no regrese vacía es nuestra petición. Gracias por lo que el apóstol Pablo hizo en su momento. Gracias por la obra del Espíritu Santo y porque tú estás marcando la vida de nuestra congregación. Danos oídos sensatos. No queremos más o no queremos por encima de la teoría. No queremos que nos volvamos precisamente eso, teóricos, solamente engordando nuestros corazones, mentes o cuerpos y no ejerciendo lo que la palabra o el mandato de Dios demanda. Señor, pido que tú guardes a cada oyente, cada persona que nos esté viendo hoy, que esté sintonizando esta transmisión o que lo vaya a hacer en el futuro. A los amigos y a los familiares los bendecimos también. Gracias por tu amor. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Entonces continuamos con la aventura que iniciamos ya en la carta a los Efesios. A mí me gustaría dar una lectura, por lo menos a los primeros 14 versículos y tratar de tener una idea un poquito más holística, más general, más global y poder extraer lecciones o volver a repetir algunas cosas que yo creo que el Señor ya nos ha dicho mientras avanzamos en la aventura. Dice así el libro de Efesios. Voy a permitirme leer en el capítulo 1 los primeros 14 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comienza el verso 3 ya con otro subtítulo allí por la editorial, pero continúa la misma idea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y, dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12 vuelve a repetir la idea, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este pedacito del libro de Efesios, siendo que nos faltan solo unos cuantos versículos para concluir el primer capítulo, yo creo que ya es bastante rico y lo mejor sería comenzar a esbozarlo o a bosquejarlo para que no solamente lo entendamos mejor, sino que también podamos adquirir aplicaciones que sean de edificación para nuestra vida. Ok, continuamos, como dije, esta aventura del libro de los Efesios y vamos a tratar de repasar un poquito. Recuerden que la persona que escribe la carta es el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo es la persona que escribe no solamente la carta a los Efesios, sino que él escribe otros materiales más. Pero interesantemente, 4 materiales fueron escritos desde la prisión de Roma. Algunos creen que Efesios fue uno de los primeros escritos que él realizó. Está Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas 4 cartas, aunque otras también fueron escritas por el apóstol Pablo, pero estas 4 cartas fueron escritas desde la prisión en Roma. Vamos a repetirlas. Recuerda, Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta que Pablo escribe a su amado Filemón. Son 4 cartas sumamente pequeñas. Es interesante que las cartas fueron escritas en un periodo aproximadamente de 4 años, del año 60, 61, 62, 3 y algunos creen que se extendió hasta el 64. Esto varía. Lo importante es que fueron escritas obviamente después de Jesucristo y entre los años 60 y 64. Otro dato interesante que tal vez vamos a estar repasando es que la carta no solamente se escribía, sino que se enviaba, y se enviaba probablemente con algún mensajero. En este caso, el mensajero que lleva las 4 cartas a las respectivas iglesias es el amado Tíquico, así como lo estoy pronunciando. Tíquico es el que lleva las cartas a los destinatarios. En este caso, la carta de Efesios es escrita a los hermanos, a los creyentes, a los cristianos que se encontraban en la iglesia de Éfeso. Entonces, por eso se llama la carta a los Efesios. La carta de los Efesios y la carta de los Colosenses o a los Colosenses son sumamente similares. Cuando las personas las leen y las estudian, se dan cuenta que aproximadamente 55 versículos tienen una gran similitud. 55 versículos en cartas tan pequeñas es bastante, un porcentaje, no lo saqué, pero un porcentaje bastante alto. Esta carta fue escrita entonces a los hermanos que estaban en Éfeso. Bueno, y cuando hablamos de Éfeso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, Éfeso era la capital de Asia, donde hoy más o menos se encuentra Turquía. Era una ciudad que se caracterizaba por la idolatría, era una ciudad sumamente idólatra. Se encuentra más o menos a unos 60 kilómetros de la ciudad de Esmirna, cerca del mar Egeo. Eso colinda con el mar Mediterráneo en nuestros mapas. Entonces, muy cerca de Esmirna es una de las 7 iglesias, junto con Tiatira, Sardis y otras más, a las que Juan escribe en el libro de Apocalipsis. Éfeso es una de ellas. Era famosa por el templo a la diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo. Ok, Hechos capítulo 19 y verso 19, voy a permitirme leerlos. Hechos 19 hace referencia a este elemento que acabo de mencionar de idolatría. Dice así: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Está hablando del viaje que tuvo Pablo a Éfeso. Estoy en Hechos capítulo 19, verso 19. Muchos judíos vivían en esa ciudad, porque allí existía una sinagoga. Vamos a ver lo que dice Hechos 19, 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
Ok, otro dato interesante es que Éfeso era una ciudad que estaba, una ciudad cosmopolita, o sea, convergían muchas nacionalidades precisamente por el lugar de tránsito que era. Pero la iglesia como tal estaba compuesta por judíos y gentiles. Ese es un dato que va a ser interesante a la hora de ver y de entender el propósito de la carta. Recuerde, estaba habitada por judíos y por gentiles. Entonces, estos dos grupos eran en alguna medida antagónicos durante los primeros años de la iglesia. Ok, algunos de los principales temas o propósitos tal vez de la carta. Un propósito es mostrarnos al eterno Dios. ¿Ok? Dios tiene no solamente una característica, sino que Él tiene un propósito. Entonces nos va a mostrar al eterno Dios y el propósito que este eterno Dios tiene principalmente para con su iglesia. El segundo tema es un tema que va a resaltar en la carta los que han tenido la oportunidad de leerla, y si no, pues yo le animo, léala. Es una carta sumamente corta, 6 capítulos. Es la unidad, volver a unir todas las cosas bajo el manto o mando, perdón, con D, bajo el mando de el máximo general, que es Jesucristo. Y el último tema importante es la iglesia como un cuerpo, donde hay muchos miembros, pero todos somos miembros los unos de los otros. Ok, ¿es importante la epístola a los Efesios? Claro, es muy importante, porque es una epístola que nos va a enseñar montones acerca de la iglesia. Pero vamos a ver lo que han dicho algunos eruditos, algunos escritores, algunas personas conocidas o por lo menos de relevancia a nivel de exégesis, a nivel de estudio, a nivel de cultura religiosa. Por ejemplo, hay un señor que es pastor o ha sido pastor en el seminario bautista en el sur, en Estados Unidos. Se llama el doctor W.O. Carver. Él dice, o más o menos, él se refiere a la carta de los Efesios así. Él dice, es el más grande escrito de toda la historia. O sea, le da un muy alto calificativo. Una persona que ha valorado mucho esta carta. William Barclay, que es un comentarista muy consultado por todos aquellos que estudiamos un poquito la palabra de Dios, él dice o llama a la carta de los Efesios la reina de las epístolas. Él corona a la carta y le llama la reina de las epístolas. Otro gran conocedor del Nuevo Testamento, un exégeta, el doctor Layet, no sé si lo estoy pronunciando bien, él dice, Efesios es la corona y el clímax del Nuevo Testamento. O sea, si usted se da cuenta, estas personas que son personas que tienen mucho conocimiento nos están dando muy buena referencia de la carta de los Efesios. Por eso creemos que es importante estudiarla y también dejar que esa carta nos pueda impactar y nos pueda nutrir espiritualmente, guiar y provocar cambios en nuestra espiritualidad. Efesios se caracteriza por dos palabras que tienen mucho impacto en su idioma original en el que se escriben, que es el idioma griego. Pero a nosotros no nos interesa tanto el griego como sí el castellano. Entonces las dos palabras son la palabra proclamación y la palabra enseñanza. En el griego la palabra proclamación es kerygma, de donde viene la palabra kerigmático. La palabra enseñanza es la palabra didaché, o sea, enseñanza, de donde viene didáctica, es de la palabra precisamente enseñanza o la palabra original. Estas dos palabras están muy relacionadas con la carta porque la carta está dividida, por ejemplo, en dos partes. La primera, 1, 2 y 3, hablando de los capítulos, es muy kerigmática. O sea, es una carta que proclama lo que somos, proclama lo que Dios ha hecho en nosotros, proclama sus bendiciones. Es una carta que nos anuncia a nosotros como esencia y describe y revela el propósito de Dios.
La otra parte, capítulos 4, 5 y 6, más o menos, son capítulos que tienen que ver con la enseñanza, con la doctrina, donde vamos a aprender cuando lleguemos allá muchas lecciones que si las tomamos y las logramos afianzar, vamos a ser mucho mejor iglesia que en el pasado. Ok, continuamos con lo que vamos a tratar hoy. Nosotros habíamos dicho mucho de esto el jueves pasado. Enseñamos, por ejemplo, que nosotros fuimos bendecidos. Déjenme hacer un repaso un poquito corto aquí. En el capítulo 1, los versículos 3, 4 y tal vez al 5. Dice el texto bíblico: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol, aunque ya se ha presentado, él comenzó en 1:1 diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Muy rápidamente, para que esto no quede en el aire, aunque yo no tengo ningún problema en repetirlo en las próximas ocasiones, Pablo no solamente es el que escribe, sino que es la persona que se está autodenominando a sí mismo apóstol. La palabra apóstol tiene que ver con la idea de enviado. Jesús tuvo 12 apóstoles, recuerdan que Judas se ahorcó, y en el Nuevo Testamento se suman directamente a ese gremio, se suma en Hechos capítulo 2 Matías, pero posteriormente en el capítulo 9 de Hechos, Pablo se suma como un auténtico apóstol y defiende su apostolado. Más adelante vendrá el Espíritu a derramar sus dones y dentro de ellos el don del apostolado. Pero básicamente un apóstol es un enviado, alguien que es enviado con una misión para cumplir una tarea específica. Pablo es enviado de Jesucristo y es enviado por la mismísima voluntad soberana de Dios. ¿A quiénes? A los santos, o sea, a los elegidos, a los separados, pero también a los fieles en Cristo Jesús, que se encuentran en un lugar específico determinado que es Éfeso. Luego el saludo es gracia y paz. Dos palabras sumamente valiosas. Gracia es ese regalo inmerecido. Era una forma de salutación, de saludo en esos días. Pero la otra palabra es más hebrea. Paz, shalom. Entonces, gracia tiene que ver con una mentalidad un poquito más griega, más helenística. La idea es griega. Y por qué no, hasta cierto punto, gentil. Pero la otra, paz, es entendida claramente por los hebreos. Shalom es ese beneficio, esa plenitud integral, ese bienestar integral. Entonces, mientras Pablo está diciendo, reciban ese favor inmerecido, también está diciendo, reciban esa paz integral, ese beneficio completo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo perfecto, un saludo completo. Ahora sí viene el verso 3 en donde dice: bendito sea, bueno sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Ok, bendecir, estuve revisando esta palabra y aunque si bien es cierto, la palabra es una palabra compuesta, tiene dos partes, una parte que es bien o bueno y la otra parte es palabra en el idioma original. Entonces es palabra buena o bien palabra, o sea, una palabra bien dicha. En el idioma castellano sería bien decir. Esa sería la mejor o la traducción más fiel. Pero también comparte la raíz con la palabra elogiar. Entonces, cuando hablamos de elogiar, estamos hablando de bendecir de alguna manera. Estamos hablando de decir cosas buenas o positivas sobre alguien. Nos bendijo. Yo hablé bastante sobre este verbo, dije varias cosas. Una es que es un verbo que está escrito en el pretérito indefinido. O sea, es una acción que se realizó en el pasado y se concluyó en el pasado. Nos bendijo.
Nosotros usamos mucho palabras como Señor, bendícenos. Puede ser bendícenos ya o bendíganos a partir de mañana, pasado. Y al saludar, nosotros también, parte de nuestra jerga es que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero estamos hablando siempre con una connotación presente futura. Pero aquí nosotros vemos que desde Números, capítulo 6, verso 22 y 27, ya en la oración sacerdotal, la palabra, la bendición estaba presente. Dicho en español, la bendición no es algo necesariamente neotestamentario, es algo que pertenece, que está explícito e implícito en el Antiguo Testamento. Ya Dios había ejercido o provisto su bendición. Ahora Pablo dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, desde el pasado ya Él lo hizo, con toda bendición en los lugares celestiales. En el Nuevo Testamento, discúlpenme, no existe otra oración en el cual veamos a alguien pidiéndole a Dios que bendiga a los santos. No la hay. En este texto el apóstol Pablo declara que Dios ya nos bendijo, pero note, nos bendijo en Cristo Jesús. Entonces, las bendiciones de un creyente, las bondades y los beneficios no pueden venir sino a través y por medio de Jesucristo. Entonces, una de las cosas muy interesantes para mí fue el poder encontrar esta palabra, toda bendición, y luego el adjetivo espiritual. La totalidad de las bendiciones de Dios se encuentran en Cristo, no una parte y no la mayoría, no, la totalidad de las bendiciones. Nosotros solamente las podemos obtener en Cristo Jesús. Pero ¿cuáles bendiciones a cuáles bendiciones nos estamos refiriendo? A las bendiciones espirituales, aquellas que no tienen fecha de caducidad, que no perecen, que persisten hasta la eternidad. Dice el texto, en los lugares celestiales. En el universo existen dos realidades o dos fuerzas, no sé si puedo llamarlo de esa manera, pero es el mundo material o el mundo físico, que es el que podemos percibir a través de nuestros sentidos, es el perceptible, y también el mundo espiritual o celestial, el cual solamente se puede percibir a través y por medio del Espíritu. El primero pertenece a una naturaleza completamente física, como los árboles, el agua, los animales, las estrellas, pero en cambio el segundo, argumento que compone el universo, que es el espiritual, allí es donde encontramos a Dios, los ángeles, Satanás, los demonios. Todo esto pertenecen a una segunda realidad que es espiritual. El hombre de alguna manera pertenece a ambas, ya que tiene un cuerpo y también tiene espíritu. Esa es una bendición, pero también es una limitación en alguna medida. Cuando nosotros encontramos en el idioma original la palabra lugares celestiales, realmente es una sola palabra. En el idioma original no es lugares celestiales, sino es una sola palabra que comunica la idea de lo que está más allá del cielo visible, pero se refiere a un mundo sencillamente invisible y un mundo espiritual. Los hebreos hablaban de tres cielos. Ellos decían que el primero era la atmósfera, lo que nosotros vemos y decimos, mira qué bonita aquella ave en el cielo. A eso ellos le decían el primer cielo. El segundo era el que trascendía ya un poco más allá y se pueden ver y entender que existen las estrellas, los planetas, etc. Pero el tercer cielo en la mente hebrea es el cielo donde se encuentra Dios. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares donde se encuentra Dios. Desde allí nacen y vienen las bendiciones para aquellos que están en Cristo. Recuerdan que Pablo usa 5 veces esta expresión
cuando por lo menos uno lo ve en Efesios 1:3, 1:20, Efesios 2:6, Efesios 3:10 y 6:12. Voy a repetirlo porque no estamos necesariamente colocándolo en algún subtítulo. Estas son las citas en donde Pablo está usando esta expresión refiriéndose a los lugares celestiales. Capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 20. Capítulo 2, verso 6. Luego vamos al capítulo 3, verso 10 y en el capítulo 6, verso 11. Vamos a resumir esta parte y entrar en una segunda parte si nos da un poquito de tiempo. Cuando leemos esta parte ya podemos hacerle preguntas, que es lo que vamos a manejar mucho para entender y para ir aprendiendo sobre lo que vamos leyendo. La primera pregunta es, ¿cuál es el verbo decisivo en este verso que intenté refrescar? Escuche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Exactamente. El verbo es bendecir y en su forma, como está aquí, nos bendijo. Es una acción ya realizada. El tiempo en que ocurre la acción es en el pasado, pretérito indefinido, eso es pasado, un pasado determinante, puntual. Ya Dios lo hizo, no lo hacía, no, ya Dios lo hizo, Él nos bendijo. ¿Y sobre quién recae esa acción? Bueno, sobre los creyentes en Cristo Jesús. Si usted no es creyente en Cristo Jesús, esto no aplica para su vida. Pero si usted es un creyente, un seguidor, alguien que le ha entregado su vida al Señor Jesús y le ha permitido a Él ser Señor de su vida, entonces Él ya lo bendijo. Y lo bendijo, dice, con toda bendición espiritual. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Estas bendiciones, ¿de dónde vienen? Vienen de los lugares celestiales donde está Dios. ¿Y quién es la persona en la que nosotros podemos únicamente recibir esta bendición? Se llama Cristo Jesús, no hay otro. ¿Qué debemos hacer para poder, una vez que sepamos esto, una vez que nosotros sepamos que hemos recibido esta bendición, lo único que nosotros podemos hacer es alabar a Dios? Yo creo que me da tiempo para poder hablar, por lo menos quiero hablar de una de las primeras bendiciones manifiestas que están en el segmento que he escogido para esta ocasión, que es del 1 al 14. Ok, algo importante es que aunque Pablo nos va a mostrar a través de sus escritos y el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo y Dios nos muestra de todas y de muchas bendiciones que nosotros tenemos, hay muchas bendiciones, muchas, para los esposos, para las esposas, para los hijos, para los trabajadores, para los estudiantes. Hay muchas bendiciones de parte de Dios. Pero yo quisiera poder comprometerme a mencionar las 4 que yo veo que se encuentran en este texto, que son sumamente interesantes. Estas bendiciones totales son innumerables. O sea, podemos recorrer la Biblia y ver bendición tras bendición, promesa tras promesa, perdón. Pero en los siguientes versículos el apóstol agrupa en 4 bendiciones, grupos principales, algunas de esas estas bendiciones que se obtienen en Cristo Jesús. Yo voy a mencionar las 4, les voy a decir más o menos en dónde las encuentro y las vamos a ir desarrollando una por una. No tenemos que terminar hoy, nos vamos a continuar viendo la próxima semana. La primera es la bendición de la predestinación. Esa es una bendición. Dios ya nos ha predestinado y es sumamente interesante, aunque algunos se enredan un poquito en esos conceptos. Eso lo vamos a ver en capítulo 1, verso 4, 5 y un pedacito del 6, la parte A. Luego la otra gran bendición es la bendición de la redención.
Vamos a explicar la palabra cuando lleguemos allá, y esto se encuentra en el capítulo 1, verso 6b y el verso 7. Esta otra bendición a mí me gusta, a mí me fascina, es la bendición de la revelación. Dios se ha revelado en el versículo 8 y versículo 9 y 10. Y la última bendición es la bendición de la herencia, sumamente bellísima. Todos queremos una herencia. ¿Cuántos de ustedes no quisieran recibir una gran herencia donde hayan muchas propiedades, muchos beneficios, muchas bendiciones, pero que no caduquen, que no sean corruptibles, donde dice la palabra que no haya orín que lo corroa, ni haya ningún tipo de maldad que pueda dañarlo? Bueno, esas son las 4 bendiciones. Voy a permitirme adelantar en la primera de las 4 grandes bendiciones, que es la predestinación. Y las otras 3 podemos abarcarlas en el próximo estudio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aleluya, en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió, Él nos escogió. Y dice el verso 6, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Ok, primero sería bueno que nosotros tratemos de entender esta palabra predestinación. Es una palabra bastante compleja y muchas personas tienen puntos de vista y otros tienen otros puntos de vista, y a veces la gente se enreda un poquito. Vamos a tratar de ser lo más sencillo. ¿Qué es la predestinación? Bueno, la predestinación es que Dios decidió escogernos como sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Y yo necesito explicarle esto a usted. Esta fue la decisión de Dios, escogerlo a usted y escogerme a mí desde mucho antes de que el mundo fuese creado. Y eso Él lo decidió en la persona de Jesucristo. Si alguno determina no venir a Jesús, sencillamente está fuera de la elección. Esto es un poquito complejo, hay que explicarlo con calma. Dios tenía un plan cuando creó todas las cosas. Ese es el plan de Dios. Algunos quizá hemos cometido el error en algún momento de hablar de un plan A y un plan B. Pero sabe, Dios no tiene un plan A y Dios no tiene un plan B. Usted y yo debemos tener un plan A y un plan B en muchas áreas de nuestra vida. Mi esposa siempre está diciendo plan A, plan B. Pero Dios no tiene un plan B. Dios tiene un plan y eso es suficiente porque Él es Dios. Recuerde, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Si Él lo sabe todo, le hago una pregunta. ¿Sabía Dios que una vez que Dios creara al hombre, que Él creara al hombre y luego creara a la mujer, convirtiéndola en su ayuda idónea, sabría Dios que el hombre pecaría, que el hombre se rebelaría contra Él, que el hombre le rechazaría? Por supuesto que sí. Claro que sí, amado y amada. Dios lo sabía porque Él lo sabe todo. ¿En qué consiste el tema de la predestinación? Sabiendo Dios que el hombre se iba a alejar de Él, se alejaría de Él, sabiendo Dios que se separaría de Él, Dios tenía en su plan perfecto la reconciliación. Dios estaba pensando ya en un redentor, pero vamos a ir con calma porque eso nos lo va a ir sugiriendo el texto. En Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es la persona que está en la mente de Dios para que el hombre pueda ser elegido en Cristo Jesús. Entonces, cuando la gente piensa, pero si ya Dios lo sabe todo, si ya Dios sabe quién se va a salvar o qué. No se trata de eso, mi amado, mi amada.
Dios puede saberlo todo, pero cuando Él decidió elegirnos como raza. O sea, Él eligió esta raza y la amó a tal punto, dice Juan 3:16, que envió a Jesucristo a la cruz a morir por nosotros. Entonces, con esto podemos entender que todos nosotros estamos incluidos en ese plan, en esa predestinación, en esa elección. Pero solamente aquellos que la tomen son los que se van a servir de este beneficio. En otras palabras, y de una forma un poquito más sencilla, si el Espíritu Santo me lo permite, Dios eligió que pudiéramos ser sus hijos. ¿Escuchó eso? Dios lo estableció, Dios eligió, Dios decidió, le predestinó a usted para que usted tenga todo el potencial volutivo, o sea, por medio de su voluntad, para ser hijo suyo a través y por medio de Cristo Jesús. Lo único que no permitiría que esto se cumpla es nuestra propia voluntad. Que yo diga, Dios, no quiero tu predestinación, no quiero tu elección, yo no quiero ser hijo tuyo, ni quiero a Jesús. Sería lo único. Pero Dios hizo todas las cosas o todas las previsiones necesarias para que nosotros pudiésemos ser quien somos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Está escuchando? En Él, o sea, fue en Cristo, dentro de Cristo o sobre el fundamento de Cristo, que es la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. Ahora mire, y voy a tratar de bosquejarlo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. La predestinación tenía un propósito que aquí se va a manifestar en tres sentidos. Primero, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Ok? Segundo, para ser adoptados hijos suyos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Viendo yo este tema de la adopción, me he dado cuenta que hoy el tema se vuelve cada día más complicado. Antes era en alguna medida mucho más fácil adoptar, pero hoy las organizaciones están siendo muy selectivas para que las personas que adopten tengan las condiciones, las características, el potencial, que psicológicamente estén preparados para la adopción. Bueno, aquí no se trata de cualquiera el que nos adopta. Se trata de Dios. Él se constituye en nuestro Padre. Él nos adopta. Nos da esa bendición de ser sus hijos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No me dio otra cosa más, sino que la voluntad que ejerció desde antes de la fundación del mundo. Y en tercer lugar, para la alabanza de su gloria. Esa es la razón por la cual el Señor ha querido elegirnos, predestinarnos en Él desde antes de la fundación del mundo. Vamos a observar que en estos tres versículos, esos tres para destacan. Y recuerde que el para, cuando leemos en la Biblia y vemos esa preposición para, lo que sigue es propósito. Hay un propósito que nos está identificando o por lo menos mostrando. Para ser santos y sin mancha delante del Padre. 2, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y 3, para la alabanza de su gloria. Permítanme analizar cada una de estas muy rápidamente y quedaríamos ya preparados para el próximo estudio. Primero, santa y sin mancha. Para ser santos y sin mancha. Sin mancha es que no tiene error, que está completamente nítido. Y la palabra santo no es otra cosa sino que hemos sido separados de. Recuerda, hemos sido separados, apartados. Eso se llama elección, selección. Pero también hemos sido separados para su consagración, para su propósito, para honrarle, para glorificarle a Él. Sin mancha, santos y sin mancha. Romanos capítulo 8, verso 29 dice:
A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, escuche, conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué privilegio. O sea, Él nos ha escogido para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, el cual es santo por naturaleza, santo, 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 y en quien no hay un ápice de error. El propósito de Dios no es meramente salvarnos del infierno. Eso prácticamente es entendible y es obvio, pero Dios, más allá de eso, Él quiere que seamos santos y sin mancha. Sería muy pobre saber que Dios nos salva solo para que no nos quememos en el infierno y vivamos como nos dé la gana y al final partimos con Él. No, Él quiere que vivamos desde ahora con vidas santas y sin mancha. Obtener el perdón de nuestros pecados es apenas el primer paso de lo que Dios quiere y tiene para nosotros, pero no es el fin. La meta final es que seamos como Jesús. Más adelante, Efesios capítulo 4, verso 13 dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús es nuestra meta cuando de predestinación se trata. La santidad en la vida es uno de los puntos principales que Pablo enfatiza en esta carta, pero debemos entender que el Señor desea que nosotros seamos santos y sin mancha. Segundo, o como una parte B, Pablo dice para que fuésemos hijos de Dios. Esto es un privilegio. Esto es un privilegio porque en el universo hay uno solo que tiene el supremo privilegio de ser hijo de Dios. El unigénito. Solamente hay uno. El unigénito se llama Jesucristo. Por eso se llama así. Unigénito, no primogénito, sino unigénito. No hay otro. Es el único. Él estaba con Dios y también era Dios. Y es Dios, según lo revela capítulo 1, verso 1 del Evangelio de Juan. Dios en su infinito amor, fue tan grande el amor de Dios, que Él llegó a este orfanatorio llamado mundo y nos vio a todos desnutridos, putrefactos, malolientes, corruptos, pero Él nos amó tanto, 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 que Él decidió hacernos sus hijos y con eso nos hace partícipes de todo lo que es sus riquezas en los lugares celestiales. ¿Entiende eso, mi amado y mi amada? No solamente nos da el privilegio de ser sus hijos, sino todo lo que esto conlleva. Este privilegio no le fue dado a ningún ángel. Hebreos capítulo 1, verso 5 dice que a ningún ángel se le fue dado el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Y Salmo 8, 3 al 5 nos habla de esa gracia infinita. Nosotros hemos sido hechos hijos suyos solo por el amor y por la misericordia de Él. Y el último recuerde, para ser santos y sin mancha, para ser sus hijos, y el último es para la alabanza de su gloria. No es menos importante. Toda esta adopción tiene un propósito, es que le alabemos. La palabra alabar es de donde se deriva la palabra alabanza, y esto significa reconocer y expresar las virtudes de alguien. ¿Cómo no reconocer las virtudes de nuestro Dios y alabarlo y amarlo? Pero también dice para la alabanza de su gloria. La palabra en griego para gloria es la palabra doxa, de donde viene la palabra doxología. Pero la palabra en hebreo es kabod, y la casa y el tabernáculo se llenó del kabod, de la gloria de Dios. Es la manifestación visible de las virtudes invisibles de Dios, de su calidad, su poder, su amor, su capacidad, sabiduría y su grandeza. Así que quiero solamente resumir y concluir por hoy este estudio. Dice el texto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. ¿Quién nos escogió? ¿Quién le escogió a usted? ¿Quién es el que le ha escogido a usted, amado y amada? Bueno, ese se llama Dios. ¿Y en quién le escogió? Bueno, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuándo lo escogió? ¿Usted cree que fue el mes pasado, que fue cuando usted nació? No, lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Con eso usted puede entender que su nacimiento no es un accidente. ¿Para qué? ¿Para qué lo escogió Dios? Por lo menos para tres cosas. Para que sea santo y sin mancha. O sea, tenemos que alejarnos de toda maldad, todo aquello que se opone a la naturaleza y a la voluntad de Dios, y vivir impecables con Dios, para ser su hijo y gozar de todos sus privilegios. Y tres, para la alabanza de su gloria. ¿Quién es el que le ha predestinado? Dios, solamente Dios. ¿Por qué lo hizo? Solo por amor, porque Él nos ama. ¿Y para qué lo hizo? Recuerde, para que seamos sus hijos santos y le glorifiquemos según el puro amor de su voluntad, para que le alabemos. Hoy vamos a quedar hasta aquí y vamos a pedirle al Señor que Él pueda bendecirnos y pueda ayudarnos a entender estos misterios, que son misterios que solamente a través del Espíritu Santo se pueden entender. Ya Él nos bendijo. Y una de las primeras bendiciones se llama predestinación. O sea, ya usted estaba predestinado para ser un siervo, una sierva de Dios, un hijo de Dios, para ser un esposo que viva en el temor de Dios, una esposa que viva en el temor de Dios, hijos que no son nietos de Dios, son hijos de Dios por su decisión delante del Padre. Estoy hablando de los hijos dentro de una familia. Así que, amado, yo quiero bendecirle en este momento, quiero orar por usted y pedir que estas bendiciones, las que vamos enumerando, usted las haga suyas y le diga al diablo: no te metas conmigo, que yo he sido predestinado para ser santo, para ser su hijo y para alabar a mi Padre que está en los cielos. Déjeme orar, déjeme bendecirlo. Padre, gracias por la oportunidad de esta palabra, gracias por tu amor, y permite que cada hombre, cada mujer que está en casa pueda entender que este tiempo es un tiempo hermoso, es un tiempo lindo, pero además es un tiempo para tomar cada una de estas bendiciones espirituales que tú nos has dado desde antes de la fundación del mundo. Las hacemos nuestras y te doy gracias por haberme predestinado para ser tu hijo, santo, sin mancha, y en ese proceso estamos, pero quiero alabarte cada día. Bendice al pueblo de Dios, bendice a tu iglesia, ayúdales a entender cada día esta palabra poderosa, que es palabra de la palabra de Dios. La honra y la gloria es para ti. Oramos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, ya el Señor le ha bendecido y lo ha hecho de una manera grande, y yo deseo que lo continúe haciendo y lo siga haciendo ricamente.